En este video veremos un circuito oscilante eléctrico que lo usaremos para detectar ondas electromagnéticas. Este circuito oscilante tiene básicamente una bobina y tiene conectado en paralelo con la bobina un condensador, con la característica de que ese condensador es variable. ¿Cómo se lo varía? Se lo varía moviendo este volante, lo cual permite variar la frecuencia propia con la cual oscila este sistema. Finalmente, en lo formal por lo menos, el comportamiento de este circuito oscilante es análogo a los otros circuitos oscilantes de la mecánica, como por ejemplo un péndulo o como por ejemplo una masa sometida a fuerzas elásticas. La diferencia con los anteriores es precisamente que se puede variar su propia frecuencia a voluntad. Ahora bien, si nosotros conectamos un cable que va a una antena, que es un conductor de unos 2 o 3 metros de longitud, esa antena recibe la onda electromagnética que llega a este circuito y lo hace entrar en resonancia siempre y cuando lo hagamos sintonizado a la frecuencia de la señal de radio que deseamos sintonizar. Ahora, para separar la señal de audiofrecuencia, es decir, la señal audible de la onda electromagnética, es necesario completar este simple circuito. Es necesario completarlo con un diodo, que es el que vemos aquí, un diodo de germanio, y con un capacitor. Tanto el diodo como el capacitor sirven, como digo, para separar la señal audible de la señal de radiofrecuencia, que es de una frecuencia no audible. Ahora, esa señal de audiofrecuencia ingresa a este pequeño amplificador que está alimentado con una batería de 9 volts, y a la salida del amplificador se tiene la señal amplificada que va a parar al parlante que ha sido incorporado en un plástico de almanaque, y este conductor que ven acá es la conexión de tierra, que es útil ponerla también para completar la sensibilidad del dispositivo. La conexión de tierra se hace a una tubería de agua. Por cierto, que lo interesante de este dispositivo, que se usaba en los primeros años de las transmisiones de radio, allá por los años de la década de 1920, es que se puede utilizar sin ninguna alimentación o sin ninguna fuente de energía exterior. En aquellos años se usaba simplemente con auriculares, que eran de muy alta impedancia o resistencia y que, bueno, ahora ya no se fabrican más o es muy difícil de conseguir. Por esa razón me vi precisado a ponerle el amplificador. Veamos ahora lo que ocurre si nosotros variamos la capacidad del capacitor, con lo cual estamos variando hemos variado la frecuencia de resonancia. Faltan 18 minutos para las 5 de la tarde del último sábado de agosto. La tormenta de Santa Rosa el año pasado. Como vemos, el 31, en el 2009 y en el 2010, hemos logrado sintonizar una frecuencia, en este caso de 580 kilociclos. El viento comenzó en realidad y la Tierra el 30 a la noche. Giramos el volante tratando de cambiar la frecuencia de oscilación del circuito. Acá nos encontramos con otra frecuencia que en este caso corresponde a 700 kilociclos. Si seguimos aumentando la frecuencia de oscilación del circuito, probamos con el volante. En mi vida, pero bueno, espero lo gane. Te dejamos un abrazo. Nos hemos encontrado con otra frecuencia, en este caso del orden de los 800 kilociclos. Un poco nomás, pero la verdad que hay que tener una sabiduría y una inteligencia
el esquema básico para Hola, Fernando, ¿cómo para te poder va? Te habla Lidia. armar este circuito lo pueden encontrar en la página del profesorado Simón Bolívar, en la sección de publicación de material, en la carpeta del profesorado de física, pueden buscar los archivos publicados por el profesor Diego García. Bea dice algo de Franco Simone, me gustaba jugar a la payana. Hola Fer, desde que descubrí el programa me hice adicta, quiero, y ahí se me cortó. Me escribí de nuevo un mensajito, se cortó justo. A esa adicta que